Bueno, hola a todos y todas y todes. Nos encontramos hoy en el último de los encuentros de este curso de epidemiología, de herramientas de epidemiología para pensar la pandemia. Ante todo queríamos agradecerles la compañía que nos hemos hecho durante estas 5 semanas y por la predisposición y por siempre estar acompañando las clases, pero además aportando y trayendo las propias miradas que creo que es lo que más enriquece y enriqueció cada una de las clases. Ante todo eso, agradecerles la compañía y además decirles que para nosotros desde la Fundación Soberanía Sanitaria estamos muy contentos y contentas con cómo se dio y el resultado que está teniendo. Y bueno, también eso es en parte porque están ahí, porque nos acompañan. Esta es la última de los encuentros, entonces quería anticipar un poco lo que quizás después muchos de ustedes tengan como duda, que es cómo se va a evaluar, si es que se va a hacer una evaluación al final. Y la idea del curso, en principio, fue de generar los espacios de encuentro, pero también que tenga un aporte reflexivo sobre cómo estos conceptos que fuimos viendo o estas miradas nos interpelan en cada una de nosotros en las prácticas cotidianas. Entonces, quienes quieran certificar la cursada y haber participado en los encuentros, la propuesta de evaluación que les vamos a proponer es la elaboración de de un artículo, en realidad, que tenga una extensión. Igual todo esto que les digo se los vamos a mandar escrito. Pero que tenga una extensión entre 6.000 y 8.000 caracteres con espacios, y que sea una publicación en la cual, un artículo donde tomen un eje de los que fuimos trabajando en cada una de las clases, y que ese eje lo trabajen cómo se articula o cómo interpela la práctica de ustedes en salud, que lleven adelante o la mirada en salud que tengan construida o que quieran profundizar o construir. La idea es que sea un trabajo también reflexivo, y los ejes, guíense, si ven en el programa, cada uno de los encuentros tuvo un eje central sobre el cual desarrollamos ideas, así que la idea es que tomen alguno de esos ejes y, y lo aborden. Y la otra cosa que les quería contar era de esos trabajos que nos manden, nuestra idea es seleccionar algunos para poder hacer una publicación que también podamos compartir entre todos más adelante. Así que bueno, dicho esto, quiero pasarle dos comentarios más. Uno es que sigue abierta la inscripción a la diplomatura en economía, perdón, en gestión en salud. Esta diplomatura es una diplomatura que venimos haciendo hace ya muchos años de la Fundación. Esta es la 4ª cohorte que se abre. Y bueno, también un poco compartirles que la diplomatura tiene el espíritu que venimos transmitiendo también en estos cursos, así que bueno, si les interesó y quieren continuar con una formación un poco más extensa, está la diplomatura con inscripción abierta, así que pueden consultar y quien quiera puede sumarse. Y lo otro que también les quería adelantar, después cerca del final lo recuerdo, pero la idea también que nos surgió es que
cómo damos continuidad con otras actividades a estos encuentros que venimos teniendo, que, como les decía, queremos continuar. Y tenemos ya preparada una próxima oferta de curso que va a ser el miércoles de por medio a o sea, el miércoles que viene lo vamos a dejar libre y el otro miércoles, que es 19, vamos a darle inicio. En realidad, más que curso, la idea es que sean encuentros en ronda, que vamos a llevar adelante con el grupo de compañeras del área de género de la Fundación, y son rondas para pensar la pandemia desde una salud feminista. Así que, bueno, después les vamos a hacer llegar el programa y si quieren más cerca del final les contamos un poquito la idea, pero nada, para ir adelantándoselos y para que si quieren ya se vayan reservando, que no ocupen los miércoles en adelante, que hay actividad para continuar. Bueno, ya dicho esto y pasados los chivos, les paso la palabra a los docentes que nos acompañan una vez más, porque son docentes que nos acompañaron en el segundo encuentro. Ellos son Andrea González, Nelson Jiménez y Andrea Paz. Y bueno, les doy la palabra. La idea hoy es que después de haber visto desde perspectivas teóricas hasta herramientas como la georreferencia o los mapeos y los modelos matemáticos, digo, desde lo teórico hasta las herramientas prácticas, ¿cómo es un abordaje? Nos preguntamos y nos intentamos arribar a alguna respuesta. ¿Qué hacemos a la hora de tomar decisiones con esas herramientas que fuimos pensando? Así que, bueno, retomamos un poco el abordaje comunitario y la idea es que hoy nos cuenten también un poco la experiencia. Ellos, los tres, forman parte de la gestión en salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, así que tienen sus experiencias y sus reflexiones para compartirnos. Así que bueno, les doy la palabra. Gracias por estar acá. Buenísimo, gracias Carly. Bueno, arrancamos, si les parece, comentarles primero que nada que, bueno, está de más decirlo, pero es un gusto y un orgullo estar acompañando este proceso de formación y de discusión y participando también en este proceso, y en por ahí dos temas muy interesantes que fueron, bueno, la segunda clase que ya tuvimos de epidemiología crítica y esta clase de epidemiología comunitaria, que me parece que nos va como a traer o nos va a hacer repensar y movilizar algunas cuestiones de lo que ya veníamos viendo en las clases anteriores, ¿no? Como, bueno, vamos a hablar de algunas cosas que seguramente vieron con Franco, de otras cosas que vieron con Yamila, bueno, en fin, como tratar al menos es lo que nos proponemos, tratar de hacer una síntesis, veremos cómo sale, una síntesis de todo eso y pensarlo en términos más concretos en la experiencia de abordaje territorial que estamos teniendo particularmente en la provincia de Buenos Aires y en el marco de esta pandemia por COVID-19 que nos toca transitar hoy. Arrancamos con la presentación, si les parece. Sí, les proponemos, bueno, buenas a todas y a todes. Les proponemos también eso, que sabemos que es un curso muy participativo, que esté abierto el chat y que vayamos intercambiando y que ustedes traigan todas aquellas nociones y discusiones que fueron teniendo en las distintas instancias para que pensemos juntos, ¿no? Nosotros trajimos acá con los compañeros algunos disparadores, pero está abierta la discusión y las reflexiones para todos.
Totalmente, de hecho, va a ser mucho más enriquecedor seguramente si pueden participar y traernos esas experiencias para que las podamos compartir. Vamos a la siguiente filmina. Bueno, entonces, hoy el tema de hoy es epidemiología comunitaria. Un poco la idea es contar las líneas de acción que se vienen trabajando desde particularmente la Dirección Provincial de Salud Comunitaria, y que es quien por ahí tomó las riendas de, siempre obviamente en un marco de participación y de fortalecimiento de los niveles del Estado, de las organizaciones sociales, pero que tomó las riendas de los abordajes territoriales en respuesta a esta pandemia. Digo, por ahí al principio cuando arrancó esta cuestión de, bueno, está el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, y el primer reflejo instintivo de la dirección provincial, como de muchos lugares donde trabajamos y donde transitamos, un cierto repliegue de lo comunitario, ¿no? Como volver atrás, como cerrar algunas cosas, dejar de estar en territorio, no saber si podíamos repartir folletería, preguntarnos si estaba bien que habiendo una fase 0, fase 1 de la primer cuarentena tan estricta que nos tocó vivir, si estaba bien que compañeros nuestros vayan a repartir folletería, si se exponían a algo, si no. Y en medio de todo eso aparece una problemática que siempre, digamos, está presente, al menos en nuestra agenda, y es qué pasa con los sectores más populares, ¿no? ¿Qué pasa con los barrios más populares, que son los que se ven más inmediatamente y más con mayor intensidad, digamos, reflejados los problemas de la pandemia y de la cuarentena, ¿no? De ambas cosas. Bueno, entonces esto se propone, o se propuso en ese momento, realizar un abordaje territorial de eso, que contemplara, por un lado, cuestiones de organización social y comunitaria, y por otro lado, un pesquisaje, un abordaje, un testeo más de una búsqueda activa de los casos de COVID-19 en barrios populares. Entonces aparecen como objetivos específicos de esta estrategia: fomentar la organización social y política, como les venía diciendo, diagnosticar el estado de las personas vulnerables al virus en los barrios populares, y construir recursos que queden a disposición de cada territorio. Siguiente. Y por ahí también lo importante de este momento fue el desafío de construir, y no solamente, y también de deconstruir algunas líneas también, que tenían que ver con sectores específicos del ministerio que se dedicaban a ciertas cuestiones, y poder articular primero entre nosotros para pensar también modos de intervención, que muchas veces se piensa esto, estar en territorio o hacer prevención acerca de alguna patología o enfermedad tiene que ver con un material gráfico y repartirlo, y a veces también es acercarse y construir también con otros que no solamente sean representantes del Estado, sino también del territorio, y que posibilitaron eso. Me parece que en ese sentido fue que empezamos a trabajar fuertemente en los barrios populares, en los barrios vulnerables, a partir de mayo. Totalmente. Los ejes de trabajo de esta propuesta tuvieron que ver con justamente la presencia del Estado en los lugares, digamos, más vulnerables, donde más las necesidades salían a la vista, el derecho a la salud como uno de los derechos básicos y fundamentales, y la participación social, ¿no? Y pensando en esto de la participación social, también era como extraño poder pensar en el hecho de la participación comunitaria. Cuando uno dice participación comunitaria o participación social, se imagina un salón lleno de gente participando, hablando, debatiendo sobre problemas, ¿no? Y eso era como, no, eso no puede suceder en pandemia, no puede suceder en una cuarentena tan estricta, no podemos juntar gente, va a ser un problema, no sé qué. Bueno, había que realmente darle un marco a eso, había que
darle un sentido y también una direccionalidad para poder pensar justamente de qué manera poder resolver estos problemas que se estaban presentando en los lugares, en los sectores más vulnerables, y que a la vez también se podía sentir una ebullición, una inquietud de las organizaciones sociales en torno a qué hacer en este momento, ¿no? Entonces, eran como cosas que estaban pasando en paralelo. Bueno, decidimos como pensar esta estrategia para poder abordarlo. A mí me parece que Nelson acá trae una dimensión súper interesante de cuando pensamos la epidemiología comunitaria, como otros tipos de epidemiología también, pero la comunitaria en particular, cuando construimos conocimiento junto con la participación de otros en el territorio, que siempre están en contexto, o sea, que nosotros no podemos no tener en cuenta el contexto sociohistórico y el momento, ¿no? La epidemiología comunitaria per se es una epidemiología situada, ¿no? En un contexto. Y bueno, el contexto de pandemia era además en esta situación excepcional que estábamos viviendo, que nos obligaba a ponernos incluso más creativos y generar nuevas formas aún no pensadas, ¿no? Porque para muchos era, bueno, obviamente la primer pandemia con estas características que estábamos viviendo, pero me parece que trae una dimensión súper importante que en pandemia capaz se exacerbó, pero que siempre es muy importante tener en cuenta cuando hacemos epidemiología comunitaria, ¿no? Que es una epidemiología situada en un contexto. Totalmente. Vamos a la próxima. Bueno, entonces pensamos, les comentaba recién, primero convocar a los actores que estaban interviniendo, que estaban con ganas de intervenir y con ganas de hacer muchas cosas, pero que no tenían un marco, una política, digamos, en la cual alinear tal vez algunas acciones. Y lo primero que pensamos es, bueno, en convocar a estas organizaciones sociales que estaban presentes, que en ese momento estaban buscando de qué manera, porque yo recuerdo muy bien recibir llamados o consultas de compañeros y compañeras de organizaciones sociales diciendo que estaban dispuestos para trasladar, por ejemplo, ¿no? Personas de su barrio que tuvieran síntomas en su propio auto al hospital, ¿no? Entonces, era bueno, paremos, veamos cómo lo vamos a hacer, porque hay una cuestión de cuidado que también tiene que estar presente. O las ollas populares fueron otra de las grandes acciones que se fueron desplegando en los barrios, y que también había que poder pensar un marco de cuidado, digamos, y de prevención del contagio en este contexto. Nos parecía que para eso era imprescindible que todos esos actores y actrices sociales, actoras sociales, se sentaran en una mesa y pudieran pensar de qué manera se podía intervenir, cuidando a los compañeros y a las compañeras y logrando este marco de cuidado del que hablo. Entonces, a esto que ya venía sucediendo en otros niveles, tal vez de gestión y de política, que eran los comités de emergencia los comités de emergencia, y dijimos, no, bueno, tiene que haber comités de emergencia en los barrios, ¿no? Porque tal vez está muy bien pensar en un comité de emergencia donde está el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, Nación, provincia, bla, pero ¿qué pasaba en los barrios? En donde estaban las organizaciones sociales y donde estaba este sector tal vez más vulnerable. Entonces creíamos o pensamos justamente que esta estructura de COE tenía que ser barrial, ¿sí? Tenía que estar en el territorio y tenía que sentar a las personas que estaban en el territorio y las organizaciones a discutir estas cuestiones y a pensar en marcos de cuidado para este abordaje. Y como tercera parte de esto, la búsqueda activa de casos sospechosos por parte de personal de salud que pudiera como ser, no sé si la excusa, porque en sí la búsqueda activa de casos sospechosos es importante, es una de las patas de este dispositivo, pero también lo es la organización social, también lo es el relevamiento de las personas vulnerables a ciertas cuestiones,
¿sí? Y también lo es el relevamiento de los recursos sanitarios y los recursos comunitarios de cada barrio, ¿no? Eran para nosotros los tres componentes igual de importantes. No es que la búsqueda activa de casos sospechosos y el hisopado era nuestro eje principal de trabajo, era un eje más de trabajo, ¿sí? Siguiente. Bueno, ¿y cuáles eran esas personas, esos actores convocados? Organizaciones sociales, sindicatos, comedores, iglesias, los CAPS, ¿sí? Después, bueno, las áreas municipales, provinciales y nacionales. Y acá, digo, esto era como un mínimo pensar en estas participaciones. Había mucho más y en cada territorio siempre es diferente, siempre hay más organizaciones, siempre, digo, tal vez no está presente la iglesia, o hay otras iglesias u otros templos que también están presentes y que son convocados. Pero creemos que sí es necesario que haya una pata de organizaciones sociales, por supuesto, y del sistema local de salud, digo, el sistema de atención. Personas que puedan dar, instituciones que puedan dar respuestas justamente a demandas sanitarias, ¿sí? Unas demandas que tienen que ver con COVID y las otras que no tienen que ver con COVID también. Digo, sabemos muy bien que vamos a tener problemas con el control de las niñas, vamos a tener problemas con la vacunación, vamos a tener un montón de problemas que vamos a tener que abordar después de la pandemia, y que es necesario que por eso mismo los CAPS, el primer nivel de atención, esté presente en estos abordajes. Siguiente. Yo creo que el abordaje en sí, el general, estas tres patas, tiene como un eje vertebrante que tiene que ver con la articulación. Y una articulación pensando siempre en lo local, que nosotros podemos realizar acciones y tratar de tejer esas articulaciones, pero también lo importante de lo local, no solamente de las personas con las cuales recorremos el territorio, las cuales nos acercan las problemáticas, sino también con los actores del sistema de salud local, que se pueda articular y que pueda como visibilizar ciertas cuestiones que van a trabajar a largo plazo, que también existen otros problemas de salud durante la pandemia que no son coronavirus y tienen que tener una respuesta del sistema de salud, y creo que esa es una articulación interesante e importante que se está dando en los territorios. Totalmente. Y André quería decir algo. No, me parece súper importante lo que aportan André y Nelson en ese sentido. Me parece que aparece acá de nuevo otra dimensión que estuvimos trabajando en la epidemiología crítica, ¿no? Como la epidemiología siempre nos fuerza a pensar, y la epidemiología capaz más tradicional, en tiempo y lugar, y como la epidemiología crítica, la epidemiología sociocultural y claramente la epidemiología comunitaria nos trae al territorio como espacio central de la construcción del conocimiento en salud, en este caso, y como bien lo explica André, ¿no? Cuando el territorio es nuestra unidad, bueno, es ese espacio social, en donde es un espacio histórico, en donde hay ciertos actores, en algunos, en otros no, ¿no? Aparece como la complejidad inevitablemente cuando nuestra dimensión es el territorio y ya no es el espacio, ¿no? El espacio y tiempo como dimensiones abstractas, sino un territorio histórico-social específico. Aparece inevitablemente esto, la complejidad, el mosaico, en que hay algunos actores en algunos lados y en otros no, que los actores tienen su singularidad específica, su historia específica, y vínculos específicos. Cada territorio, cuando hablamos de vínculos específicos, hablamos de vínculos más armónicos en algunos territorios, vínculos más conflictivos en otros, ¿no? Como la singularidad específica de cada uno de estos mosaicos territoriales. Entonces, bueno, esta epidemiología de la que estamos hablando hoy tiene al territorio como una de sus dimensiones centrales. Y cuando trae el territorio, trae todo esto, trae toda esta complejidad de manera inevitable. Es como que no podemos evitar cuando traemos al territorio. Es parte del territorio. Inclusive. Total. O sea, viene la complejidad. No es que viene en forma teórica forzada, ¿no? Porque a veces la complejidad, ¿no? La tratamos de traer de manera teórica en el momento de reflexionar, de construir nuestro marco teórico. Cuando hacemos epidemiología comunitaria, la complejidad viene sola, porque el territorio te la trae como si fuera como una piña, ¿no? Como viene, y tenemos que hacer con eso algo.
Totalmente, y bienvenida a la complejidad también del territorio, ¿no? Porque es mucho más enriquecedora seguramente. Sí, además sin entenderla es imposible poder intervenir realmente. Si no, estamos haciendo, queda como un como sí. Como si ir a tomar muestras de hisopado sin ninguna otra cuestión incluso, bueno, el tema... Antes de seguir, Patricia acerca una pregunta para tomarla antes de avanzar, que pregunta quién convocaba a los distintos actores en cada barrio, de lo que están contando. Sí, en principio siempre quien convoca a los actores es el gobierno local, digamos, pero de por sí hay una participación, me parece, un despliegue de la participación social, la participación comunitaria de las organizaciones puntualmente, que se da sola, o sea, se da por sí, digo, aparece el camión con la gente que hisopa, aparece tal vez alguna autoridad local de salud aparece, se van acercando, se va como, el dispositivo mismo se va volviendo como un convocador, un espacio de convocatoria para las organizaciones sociales y para los actores. Después había otra pregunta que aparecía en el chat que me parecía interesante, que tiene que ver cómo se definían los territorios y que de alguna manera lo responde esto de la primera instancia que veíamos como cómo definir la situación epidemiológica. Hay varios elementos que se conjugan para elegir un determinado destino para realizar los abordajes territoriales. Uno tiene que ver con un mapa de calor de los casos que está desarrollado por el Ministerio de Salud, los informes epidemiológicos que conjugan diferentes cuestiones, no solamente los casos que hay en barrios populares, sino también un indicador con las llamadas. Lo que empezamos a ver es que las llamadas del 148, el número que está disponible para información, pero también para determinar si hay síntomas y pedir asistencia, cuando subían las llamadas, días después, subían los casos en esos lugares. Entonces, eso era un indicador a tomar en cuenta. Después también los indicadores de movilidad en las zonas, los casos de transmisión comunitaria y los números de casos activos en barrios populares. Y la tasa de positividad que se veían, además de los casos hisopados, cuántos de ellos son positivos. Pero además también la epidemiología de rumores, el estado de vulnerabilidad de los barrios, que también en los mapas de calor que tenemos se cruzan estas dos variables que son importantes, no solo el número de casos, sino también los barrios vulnerables. Y por otra parte, las demandas territoriales. A partir de todos estos factores se determina qué lugar se va a realizar un abordaje territorial. Y me parece que eso también es un poco distintivo de la epidemiología comunitaria. No es solamente el número de casos, sino también es la demanda territorial, el estado de vulnerabilidad del territorio, y también ciertos rumores, cómo está la circulación. Hay como varios factores ahí que se juntan para poder decidir cuál es el lugar a realizar el abordaje territorial. Acá, Andre me parece que trae también de nuevo otro concepto que me parece re importante de la epidemiología comunitaria, es que se le da lugar a las voces que no tienen privilegios, ¿no? En otras epidemiologías, es decir, esto, ¿no? La epidemiología por rumores, la demanda que llega al territorio, digo, esto significa, bueno, darle lugar a ciertas demandas y sobre todo a cierta voz, es decir, reconocer que en esas voces territoriales hay un saber que nosotros quizás desde el ministerio, desde un lugar central, estamos no viendo y reconociendo como válido, ¿no? Entonces, me parece súper importante, la epidemiología comunitaria trae eso, ¿no? De manera inevitable, el reconocimiento de otras voces y de que esas voces tienen un saber que nosotros no tenemos. Totalmente, y bueno, ahí vi que aparecía la pregunta, ¿qué es la epidemiología por rumores? Es justamente eso, cuando aparece el rumor, digamos, cuando, por ejemplo, referentes territoriales o personas que viven en los barrios empiezan a ver que hay casos y demás, esa voz se levanta, digamos, se toma y se interpreta
para poder justamente dar lugar a ese rumor o a esa voz para poder dar hacer el abordaje en ese lugar. Y vi que había otra pregunta más, pero no llegué a leerla sobre... Bueno, hay una como sobre cómo están compuestos los COE. Ahí va. Bueno, los COE están compuestos por las organizaciones y actores que están en cada barrio, ¿no? Esto es bien propio de cada lugar y no se parece tanto en sí, en su estructura, pero sí hay como algunas cuestiones en común, como, bueno, se trata de que haya un representante del gobierno provincial, otros representantes del municipio. A veces puede estar nación o no, dependiendo de la agenda también, pero intentamos que siempre haya una cuestión, bueno, de desarrollo de la comunidad, salud, el municipio, las organizaciones sociales, más o menos es un esqueleto básico, se podría decir, de los COE. Y si los municipios pueden armar sus propios operativos, abordajes territoriales sin que esté provincia, obvio, por supuesto que sí, fomentamos eso, nos parece que es crucial que el gobierno local tome esta estrategia y la adapte y la reforme, o tal vez no la tome y haga su propia estrategia para poder realizar este abordaje, es muy interesante. Bueno, después esto que veníamos comentando, esto del abordaje territorial, la búsqueda activa, la vacunación antigripal también es importante en las poblaciones vulnerables para la gripe, esto es niñes menores de 2 años, mayores de 65, personas con alguna enfermedad crónica. Entrega del remediar también nos parecía que era importante que pudiera ser parte de la estrategia de abordaje territorial, ya que muchas de las enfermedades, de las personas con padecimientos crónicos o con enfermedades crónicas, se vieron afectados por el cierre o el repliegue del primer nivel y no podían retirar su medicación de base, digamos. Así que también la entrega del botiquín remediar es importante para este abordaje. Andrés. Y ahí también, como nosotros con el remediar lo que hacemos es también poder visibilizar los faltantes y a partir de ahí generar una articulación con las regiones sanitarias que cumplen un rol súper importante, con los pacientes crónicos, con los municipios. Es como que vamos tejiendo de alguna manera articulaciones, porque a veces sabemos que los abordajes territoriales en algunos espacios y en algunos territorios se mantienen un tiempo, pero no son estables. Son dinámicos, se mueven. Entonces, la articulación con lo que es regiones sanitarias, con los municipios, con los CAPs, es súper interesante ahí. Y además de la vacunación antigripal, ahora estamos dando vacunación de calendario, porque realmente vimos una baja muy importante y muy preocupante en relación a la cobertura de vacunación, y eso también se hizo posible porque el grupo se fue ampliando, el grupo de abordaje territorial, y eso también es muy importante, porque somos más, hay diferentes perspectivas, es un grupo interdisciplinario, y entonces también poder aportar ahí y poder también realizar muchas más acciones. Totalmente, bueno, y después la última pata, que era la articulación interministerial de las organizaciones sociales. También esto es importante porque cuando empezó a suceder que Salud estaba realizando los abordajes territoriales, muchos otros organismos del Estado se hicieron presentes para poder también sumar su especificidad a estos abordajes. Es muy interesante. Yo lo estoy hablando en pasado como si no sucediera más y está sucediendo. Bueno, tal cual. Después, lo que sucede después, digamos, de los abordajes, que esperamos y siempre es lo que buscamos, primero el COE funcionando, ¿no? Pero después también esto de la vigilancia epidemiológica a través del CETEC, ¿sí? El Centro de Telecomunicación y Medicina, que es para realizar el seguimiento de las personas, tanto de los casos detectados como vulnerables, como de los casos de COVID sospechosos o positivos, y también de
el seguimiento de contactos estrechos, que es muy importante. Esto del seguimiento de contactos estrechos para ver si esos contactos estrechos desarrollan síntomas o no, y poder realizar ahí un abordaje oportuno para evitar la propagación del virus. Sí, el CETEC también como que se fue también expandiendo, empezó siendo una iniciativa desde provincia y después también se fue, los municipios lo fueron tomando un montón, lo cual es muy importante, y las universidades también, que hay un cuerpo interesante y además como que a mí me entusiasma bastante de los voluntarios que dan su tiempo, su conocimiento y su compromiso diariamente para hacer un seguimiento a los contactos estrechos que a nosotros nos interesa un montón, tratar de fortalecer lo que es el aislamiento cuando todavía no hay un diagnóstico, porque después lo que empezamos a ver es que las personas que ayer eran contactos estrechos, después desarrollaban síntomas y terminaban siendo casos positivos. Entonces la importancia de un aislamiento a tiempo. Entonces, en ese sentido, es muy interesante el desarrollo de los centros que tiene que ver con un seguimiento y un acompañamiento a lo que significa mantener un aislamiento, sobre todo en un barrio popular. Totalmente. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo hablamos, pero bueno, está bueno volver a mencionarlo, cómo se priorizan los lugares a donde vamos. Primero es esto, de que sea un barrio popular, ¿sí? Creemos que es importante estar presentes en esos lugares. El detector de foco de la línea 148, que ya André lo había mencionado, como esto que empezamos a ver que cuando había llamados de un lugar, a la línea, en la semana siguiente o en los días siguientes había un aumento de casos. El porcentaje de casos activos en los barrios populares, y esto se reflejaba en el mapa de calor, la tasa de los casos activos, el porcentaje de positividad, que es esto de cuántos hisopados, de X cantidad de hisopados, cuántos son positivos, el porcentaje de esos que son transmisión comunitaria, ¿sí? Y el indicador de movilidad del municipio, que es cuánto se está moviendo la gente. Esto es un indicador que se construye, no sé si lo vieron con Franco, tal vez sí estoy repitiendo, cuánto se mueve la gente dentro de un municipio en una cuarentena, en una fase de cuarentena específica. Siguiente. Esto es un poco, nos parecía que estaba bueno como ejemplificar el mapa de calor, por ejemplo. Este es uno de los primeros mapas, no es para nada actual, es solo un ejemplo, ¿sí? Uno de los primeros mapas que tuvimos, digamos, para ir armando de hecho, este fue el primero, porque me parece que esto es Lanús, si no me equivoco, y Monte Chingolo fue uno de los primeros operativos abordajes territoriales de respuesta al coronavirus que pudimos hacer, y que fue construido, digo, nosotros hacemos un mapa antes de empezar el operativo, marcamos los casos positivos, no georreferenciados con dirección, por supuesto, pero sí aproximado, y vamos priorizando las zonas de los barrios donde vamos a empezar a hacer los abordajes. Y siguiente. Por ahí una cosa de los mapas que justo recuerdo ese operativo en particular, habíamos construido un mapa re lindo, inclusive más lindo que ese, dentro de la planificación y todo, dividido que iba el equipo 1 a tal manzana, el equipo 2 a tal otra. Cuando llegamos con el mapa, nos juntamos en el CAPS con las organizaciones sociales y nos dijeron, la primera observación fue, acá no se puede, acá no hay una calle, entonces no se podía dividir, y fuimos rearmando ese mapa, y fue maravilloso, porque nosotros agarramos nuestro bello mapa impreso, le hicimos un bollito y lo tiramos, y a partir de eso nos pusimos alrededor de la mesa, y empezamos a diagramar, y a partir de eso hicimos un operativo que duró 4 días, donde fuimos dividiendo y repensando las áreas, si había que volver a pasar a otra, y también pensar que no es un trabajo mecánico, y que realmente todo el tiempo estamos, después hay algunas cosas que vamos ajustando, sí, salen, pero eso a mí me pareció, yo cuando pensaba en ahora, pensaba en esta experiencia del mapa, que fue, además habíamos estado horas pensando ese mapa, lo construimos, estaba perfecto el loguito, todo divino,
Y llegamos ahí y resulta que donde iba a estar el equipo 1 recorriendo esas 3 manzanas, ahí no existía una calle. Y bueno, y me parece que eso es como una buena, no me parecía como era un buen puntapié como para pensar qué es la epidemiología comunitaria también, y cómo vamos ahí trabajando, y volviendo a decir que bueno, a pesar de que es necesario una planificación previa y esto, a veces parte de la planificación tiene que ser que esa planificación pueda ser modificada en territorio. Sí, totalmente. Una planificación con un otro, ¿no? De pensar a la participación desde el momento que uno planifica, como bueno, esta historia, esto que cuenta Andrea, es justamente lo que por ahí queríamos mencionar, esto de que el mapa también se construye con un otro, de que hay historia, hay referencias, hay procesos que en un mapa común, que en un plano descargado de internet, no lo vamos a ver, no lo podemos conocer. Entonces, Google Maps no identifica todas estas tramas que se tejen alrededor. Perdón, y una cosita que quería sumar a esto, porque esta discusión que vos traes, André, surgió en la clase anterior que fue la de mapeo, que Laura nos contaba cómo se armaban los mapas de calor, y surgió un poco el debate porque alguien dijo como no hay que mapear por mapear, y alguien de un participante dice, sí, para mí hay que mapear porque en el mapeo hay un ejercicio de construcción del territorio. Entonces me parece que este ejemplo que vos traes pone en diálogo las dos partes, ¿no? Como la necesidad de construir un mapa, pero también la necesidad de que ese mapa tenga la posibilidad de transformarse cuando se va al territorio, ¿no? Sí, Y la función de cada uno de los mapas, ¿no? No es lo mismo la función que puede tener el mapa para el abordaje territorial que para una decisión de gestión sobre la circulación del virus en una zona, ¿no? Sí, que lo que me parece súper interesante es que, bueno, que el mapa es una herramienta en este caso, ¿no? Y lo que muestra acá Andre y Nelson es, bueno, hay distintas formas de construir mapas, y claramente en la epidemiología comunitaria el mapeo colectivo es un eje central, en donde capaz uno vaya o una va con cierto conocimiento sobre el territorio, pero que claramente cuando aparece la voz del otro y se le da lugar a esa voz, ese mapa empieza a tener historia, a modificarse y a construir un nuevo mapa, que es un mapa colectivo, ¿no? Que me parece que es central para la epidemiología comunitaria pensar en este tipo de mapas como herramienta, una de las herramientas centrales. Rodolfo Juárez nos dice acá que lo que estábamos describiendo es la planificación estratégica, y sí tiene razón, que parte de eso es esto, como repensarlo todo el tiempo y estar abierto a las modificaciones. Una de las cosas que recupera la planificación estratégica es la mirada del actor, ¿no? Cuando nos habla Mario Testa y nos habla Matu sobre la mirada del actor, el punto de vista del actor, es justamente poder recuperar eso. Y cómo eso también va reflejando algunas cuestiones que tienen que ver con, siempre, digamos, luchas sí, luchas de poder que se dan en el territorio y que en un mapa de Google claramente no lo vemos. Siguiente, Filmina, seguimos. Sí, y ahí contestando alguna pregunta, porque alguna de las compañeras, me la perdí, pero decía como que, bueno, que en alguna experiencia territorial que conoció no participaron mucho los CAPs de ese lugar. Y bueno, lo interesante me parece, ¿no? Como cuando hay abordajes territoriales y cuando hay epidemiología comunitaria, lo que aparece es el conflicto, la incomodidad, las tensiones, ¿no? No siempre es un proceso ideal, sino que todo lo contrario, el territorio, incluso también para pensar en lo comunitario, ¿no? Como lo comunitario no es lo ideal, lo comunitario es donde están los vínculos, donde podemos construir, promover la participación, construir organización, pero también es donde se despliegan las violencias, digo, y creo que las mujeres tenemos mucho para contar de eso, digo, ¿no? O sea, también romper un poco la idea de que lo comunitario como algo ideal,
sino que cuando vamos a la comunidad, cuando vamos al territorio, hay tensiones, hay conflictos, hay disputas en juego, y no siempre se sale con la resolución ideal, sino que es un proceso tenso, a veces incómodo, pero creo que bienvenida a la comunidad, porque es darle voz. Cuando hay incomodidad es porque le estamos dando voz a otros actores. Entonces, bueno, como sí, es probable que en algunos, desconozco la experiencia que comentaba la compañera, pero cada abordaje territorial va a tener su singularidad, su conflicto, su tensión, sus condiciones de posibilidad, ¿no? Sí, totalmente. Ahí para contestarle, hay trabajadores sociales en los operativos, en los abordajes territoriales, hay enfermeres, por supuesto también, colegas enfermeres trabajando en los abordajes territoriales, hay médicos, hay psicólogos, promotoras y promotores de salud, ¿qué más? Comunicadores. comunicadores, Sí, sí, hay un variopinto bastante interesante educador popular. educador, totalmente. Lo que buscamos es justamente esto, no perdernos ninguna mirada, ninguna especificidad, teniendo en cuenta, por supuesto, que vamos a tratar de abordar problemas complejos, ¿sí? Como estamos viendo que aborda la epidemiología comunitaria y que aborda este proyecto, que si lo segmentamos por disciplinas seguramente nos vamos a perder un montón de cosas. Entonces tratamos de trabajar transversalmente, tratamos de trabajar interdisciplinariamente para poder abordar esta problemática tan compleja como la que sea en territorio. Sí, y por ahí no solamente las disciplinas, eso es lo que decía Nelson, sino también los recorridos. Nosotros no somos solamente el título que logramos acceder o el que te falta para hacer tal cosa, sino también somos el recorrido que hicimos, somos por dónde transitamos, qué experiencias venimos, qué procesos dinamizamos o fuimos parte. Y creo que eso en el grupo es impresionante lo que podemos ver y lo que se genera ahí. Que como decía Andrea, a veces no es un nido de rosas, hay muchísimas tensiones, es muy fuerte trabajar en territorio hoy día, pero yo creo que esa cuestión de crear equipo, de cómo se crea equipo en territorio, hace que no solo se sostenga el equipo, sino que se pueda dar un montón de cosas y construir ahí en el territorio. Totalmente. Bueno, ahí María Elena decía la tanda del siglo XXI. qué fuerte. Muy, muy lindo. Gracias, María Elena, y feliz cumpleaños para ella. Un abrazo grande para la compañera. ¿Seguimos con la próxima? ¿Les parece? La próxima filmina. Bueno, esto es un poco lo que sucede después, ¿no? Lo que un poquito ya hablamos, el acompañamiento de las personas mayores que se encuentran aisladas. Es importantísimo que la organización comunitaria, la organización pueda dar respuesta a esto de, bueno, si sabemos poder mapear y poder conocer en cada barrio dónde hay personas mayores que están aisladas y que hay que acercarles la comida, que hay que hacerles las compras, que hay que ayudarles con algunas cuestiones. El acompañamiento a personas que están aisladas por COVID-19 es muy importante también. Ahora tratamos de fomentar un poco no mucho, que las personas vayan a los centros de aislamiento que se están disponiendo en los municipios, porque es muy importante que se corte la circulación comunitaria del virus, ¿sí? El apoyo escolar virtual era otra también de las estrategias que estábamos pensando. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con los recursos de cada barrio, si hay radios barriales, si hay redes, y también comunicar y poder expresar y poner en la mesa tanto de los COE barriales como de los espacios de las organizaciones, los relevamientos realizados para que queden como un insumo para el trabajo para ellos. Me parece súper interesante que el abordaje territorial nos permite pensar como las condiciones de posibilidad del territorio, ¿no? Que creo que lo hablábamos cuando pensábamos la epidemiología crítica, ¿no? Los distintos grupos sociales, y en este caso los distintos territorios, o sea, los grupos sociales ubicados en términos territoriales, tienen distintas condiciones de posibilidad de adaptar o no las recomendaciones. Entonces, como bueno, un eje central es bueno, ver cuáles son esas condiciones de posibilidad y cómo hacemos en términos de acompañamiento para que esas condiciones sean posibles, o cómo las pensamos junto con otros, ¿no?
Pasamos a la siguiente, ¿les parece? Bueno, esto es un poco de mostrarles los resultados, algunos resultados preliminares que son más bien cuantitativos. Seguramente hay resultados de procesos cualitativos que no vamos a poder reflejar ni en 100 filminas, ni en 100 diapositivas. Pero bueno, esto es un poco de números, digamos. Se realizaron 572 operativos en 38 municipios, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. Más que nada con urbano bonaerense y algunos municipios del interior. Se entrevistaron a 582.218 personas, ¿sí?, sobre el estado de salud para detectar estos síntomas de COVID-19. 13.000 de esos fueron, 13.303 fueron casos sospechosos y 5.268 tuvieron diagnóstico positivo de COVID-19. Esto de acá falta también, digamos, falta también conocer seguimiento de contactos estrechos, seguimientos de casos vulnerables y demás, que también están presentes. Sí, y por ahí también, dentro de esos, cada uno de esos números son personas que, y también tiene que ver como pensar un poco esto de qué es de estas 580 y tantos personas, 500.000 personas, cuando cada uno integrante del equipo golpeó las manos en esa puerta, se encontró con una persona, no solo le preguntó, ¿tiene fiebre? ¿Le duele la garganta? Sino también se preguntó por su estado de salud. Y desde una perspectiva, siempre lo charlamos, que es de derecho y trabajando con la empatía también. Porque si no, iba a ser como, siempre se piensa que no es la cantidad de personas o la cantidad de manzanas o la cantidad de casas, sino también poder hacer un acercamiento, sentir que nos acercamos a ese lugar y entender que quizá el otro tiene total derecho de no abrir la puerta o de no decir la información, y que para lograr eso teníamos que acercarnos de una manera especial. Creo que esa es una de las bases que nosotros siempre charlamos al inicio, y en cada uno de los abordajes hay una ronda al principio y una ronda al final donde se plantea eso también, como la necesidad de poder acercarse a un otro, y que ahí está el número, 582.218 personas realmente hayan tenido como un encuentro con un otro. Y Sí, está bien. ahí María pregunta qué experiencias observaron en cuanto al acceso de servicios de salud sexual y reproductiva, y se quedó interrumpido el acceso a los servicios a causa de la cuarentena o el aislamiento. Contarle, porque bueno, justo la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva está dentro de la Dirección de Equidad de Género, que formamos parte con Carla. Nosotros sacamos un protocolo como para que quede claro que la ILE es un servicio esencial en salud, y hacemos un seguimiento cuerpo a cuerpo para que las mujeres y las personas que quieran acceder tanto a anticonceptivos como a interrupción legal del embarazo pueda suceder. Claramente, como muchas prestaciones en salud, se presentaron nuevos obstáculos y nuevos desafíos, pero el Ministerio salió muy fuertemente, no solo con el protocolo, sino con estrategias territoriales en cada una de las regiones, a trabajar para garantizar el acceso. Y por ahí retomar un poquito una pregunta que preguntan sobre Tecnópolis, y me parece que podríamos hablar un montón de Tecnópolis, creo que amerita hasta un encuentro, porque es muy interesante cómo fue planificado, cómo el abordaje también que se le está dando, pero tengamos en cuenta que Tecnópolis es un centro de aislamiento extrahospitalario y que está destinado a pacientes leves o asintomáticos que no tienen la posibilidad del aislamiento domiciliario. Entonces, nada, como para pensar en que Tecnópolis en particular, pero todos los centros de aislamiento en general,
son parte de una estrategia que se integra con este abordaje que estamos comentando, de abordaje territorial, que no es que empieza y termina con un operativo, sino que en el operativo se inicia algo que después se continúa en la articulación con los centros de aislamiento, con el segundo nivel, si es que alguien necesita una internación, digamos, como que es parte de lo que se abre cuando uno hace un abordaje territorial. Totalmente. Bueno, y estos son otros resultados, digamos, que fuimos viendo de reflejar, que teníamos intenciones de reflejar, en tanto en las regiones sanitarias, digamos, de esto, de la cantidad de casos, personas y casos sospechosos y confirmados que fueron apareciendo. Siempre en la región sexta, que por ahí está a la cabeza, bueno, es una región bastante grande, pero bueno, ahí queríamos un poco plasmar esto. No sé si, Andrea, ¿querés comentar algo de los gráficos o vamos continuando como quieran? No, vamos. Dale. Bueno, esta es una tabla de la cantidad de casos sospechosos y confirmados a lo largo del tiempo, ¿no? Y la semana 19, si mal no recuerdo, es una de las primeras semanas de marzo. Mayo. Y bueno, Arrancamos. Ay, ¿cómo? perdón. A mí este gráfico me emociona un poco. No por que vaya subiendo la cantidad, entiéndanme por favor, no es que vaya subiendo solamente la cantidad de sospechosos y confirmados, sino porque me hace recordar que cuando empezamos en la semana epidemiológica número 19, empezamos con 2 operativos. Hoy tenemos una media de 15 operativos diarios, y también trabajamos los sábados en algunos municipios. Y entonces cuando miro este gráfico me da como alguna dimensión, más allá que, porque también eso, fue aumentando la necesidad, fue aumentando el equipo, fue aumentando el trabajo, fue aumentando las articulaciones también. Y cuando preguntaban, nada, hago un review de algunas preguntas que me hacían como mucho sentido, si había otros operativos que hacían los municipios, sí, y está buenísimo que sea. No queremos ser dueños de una marca o de una estrategia, sino queremos construir y dejar capacidad instalada, poder construir y articular con otros, y que otros también puedan hacerlo cuando hay una necesidad en los barrios. También hay otra pregunta que aparecía ahí, si son solamente los barrios nomenclados como barrios populares, y no se exceden eso, porque a veces las nomenclaturas tienen que ver con la falta de acceso a un servicio, o los que son mapeados, y hay algunos que no son mapeados, pero realmente hay necesidades, y entonces nosotros los consideramos barrios populares, y por tanto vamos a realizar ahí los operativos. Entonces, este gráfico también muestra cómo fuimos creciendo, lamentablemente, al ritmo de una pandemia, ¿no? Pero también el estar ahí tiene un sentido, y esperamos que también tenga un sentido de construcción que no termine cuando esperemos que termine esta enfermedad, sino que deje algo ahí, que deje una capacidad instalada, que deje un modo de construcción también con otros. Siguiente. Bueno, acá la idea era un poco reflexionar juntos entre todos sobre quizás estos dos conceptos o estas dos palabritas, ¿no? Epidemiología comunitaria, y creo que acá los compañeros, como vienen trabajando desde el ministerio, lo pudieron compartir la experiencia, que quizás es mucho más rica que la reflexión, pero bueno, como para desarrollar algunas reflexiones, ¿no? La epidemiología es la ciencia, o la principal ciencia que construye conocimiento en salud, y cuando traemos la palabra comunitaria a la construcción epidemiológica, lo que estamos haciendo es un poco eso, ¿no? Integrar a las personas, y sobre todo a los grupos, a los actores del territorio, a los procesos, ¿no? Construyendo procesos colectivos. Estamos dando lugar a la participación, y como dijo bien André, ¿no? Me parece que hay algo que no es estático,
sino que esto de pensar en la capacidad instalada, seguramente el territorio tenía organizaciones previas y seguramente después de estos procesos van a quedar nuevas organizaciones, nuevos vínculos, nuevas tramas, ¿no? Que cuando el COVID se retire no es que todo esto se va a esfumar, me parece que hay una experiencia ganada en cada uno de los territorios en los que se está y se sigue estando, y es la riqueza de la epidemiología comunitaria, ¿no? O sea que hay algo de lo experiencial, ¿no? De la experiencia que sucede, de la experiencia colectiva, la construcción de conocimiento, pero una construcción de conocimiento para, ¿no? Una construcción de conocimiento para el barrio, para el territorio, para los colectivos, y ahí me parece... para nosotros también, para nosotros representa un super conocimiento, y creo que ninguno de nosotros vamos a hacer los mismos de que cuando empezamos a ir con el mapa que traía Nelson de Lanús, como aprendimos un montón de cosas en ese intercambio. Inclusive creamos cosas que no funcionaron, fuimos replanteándonos, y eso creo que es que había una persona que ponía algo en el chat que participó de algunos de los recorridos, y creo que con todas y cada una de las personas, ya sea con una experiencia maravillosa o no tan maravillosa, con todos hemos aprendido y desde ya no somos iguales al principio. Eso que trae Andre me parece genial, porque justo era lo que quería compartir, que para mí la epidemiología comunitaria trae un eje que es poner en disputa los propios privilegios de quienes construimos conocimiento en salud, de quienes construimos epidemiología de manera central, ¿no? En los ministerios, en las secretarías. Cuando bajamos el territorio, lo ponemos y abrimos la ronda a construir con otros eso, lo primero que hacemos, o lo que deberíamos hacer si no lo hacemos, es poner en discusión nuestros propios privilegios y nuestro propio saber, ¿no? Porque cuando bajamos al territorio, lo que tenemos que también ser conscientes es de que muchos de nosotros estamos en situación de privilegio. Como yo, como mujer cis, blanca, de clase media, profesional, socióloga, epidemióloga, no sé, digo, ¿no? Entonces cuando bajo a territorio, tengo que poner en discusión ese privilegio para darle lugar a la voz de otros. Entonces es un eje muy importante de la epidemiología comunitaria, la discusión de los privilegios propios, y creo que recién cuando nosotros ponemos en discusión esos privilegios, abrimos a que otros procesos sucedan. Esto que dice Andre me parece genial, ¿no? Vamos con un mapa que rearmamos, que súper pensamos, que diseñamos, que tiene el logo, que está divino, y de repente lo ponemos en discusión, lo podemos abrir y decimos, y capaz hacemos un bollo y abrimos el juego a armar otro mapa con un conocimiento que nosotros no tenemos y que los actores del territorio sí tienen. Es darle lugar a esas otras voces que en general no se les da lugar a la hora de construir ni ciencia, ni conocimiento, ni epidemiología, ni datos, ni nada de todo esto que están compartiendo los compañeros. Pasemos a la siguiente. Y ahí creo que los compañeros hablaron varias veces, ¿no? De, bueno, la ronda, ¿no? Porque para nosotras la ronda, para nosotros la ronda es un dispositivo político, es una praxis política, porque la ronda, y bueno, ahí son todas de rondas de gente amuchada, no en cuarentena, ¿no? Pero no, creo que la ronda como imagen, ¿no? No solo la ronda física, sino la ronda como dispositivo político, pone en eje lo relacional, le permite que voces que en general son silenciadas y que no tienen lugar, tengan lugar al mismo nivel de otras voces, ¿no? Y un poco lo que dijimos antes, la ronda trae incomodidad y trae conflicto. Yo cuando pienso en ronda pienso en esta frase de Rita Segato que nos invita siempre a pensar en conversación, ¿no? No solo a pensar, sino a construir, en este caso, conocimiento en conversación. Y construir conocimiento en conversación es eso, es darle lugar a otros saberes en el mismo lugar, en el mismo peso, y eso trae tensión, eso trae conflicto, eso trae incomodidad, y está bien. Yo a veces, nosotras las ronderas de la fundación decimos, cuando hay ronda y no hay incomodidad, dudemos, es al revés, ¿no? O sea,
Si no hay incomodidad y no hay conflicto y no hay tensión, a veces hay que pensar que no se está dando un proceso que dispute algo, ¿no? No se le está dando lugar a las voces que no suelen tener lugar. Porque cuando eso sucede, las tensiones aparecen, ¿no? Cuando no hay incomodidad, hay statu quo. Cuando no hay incomodidad, hay hegemonía, hay dominio. Entonces no le tenemos que tener miedo a la incomodidad, al conflicto, a las tensiones, forman parte de estos procesos de construcción. Si quieren vamos a la siguiente. Y acá, capaz tratando de relacionar un poco con algunos conceptos que traíamos en la clase anterior, la epidemiología comunitaria trae la participación popular como uno de sus ejes centrales, y a mí me gusta mucho como la respuesta que da Jaime Breil a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales podemos lograr reducir las inequidades? Y él no dice, para reducir las inequidades hay que dar algo, ¿no? Hay que brindar más medicamentos, más servicios, lo que dice, para reducir las inequidades lo que hay es que distribuir poder. Hay que fomentar o dar lugar, habilitar a la participación popular. Eso es tener una política de equidad. Y me parece que estos abordajes territoriales apuntan a esto, y la construcción de una epidemiología comunitaria apunta a esto, ¿no? A distribuir poder a la hora de construir conocimiento, fomentar o habilitar, más que fomentar, la participación popular organizada en esa construcción. Y cuando hacemos eso estamos teniendo una política de equidad, ¿sí? Cuando distribuimos poder estamos reduciendo inequidades, porque le estamos dando voz y lugar en los procesos de decisión a aquellos que no tienen lugar en los procesos de decisión. Vamos a la última, y acá si quieren, antes de las frases, justo salió atando, nosotros trajimos para cerrar una frase de nuestro amigo Floreal Ferrara. Quizás para mí, bueno, como socióloga, la epidemiología comunitaria me trae siempre que cuando hacemos epidemiología comunitaria estamos introduciendo una perspectiva sociológica o teniendo imaginación sociológica y política, ¿no? Está en juego, ¿no? La imaginación sociológica y política está en juego en ese proceso de construcción. Estamos territorializando, estamos historizando las problemáticas en salud. Esto significa que las estamos desnaturalizando, ¿sí? Y las estamos complejizando, eso de que decíamos antes, ¿no? Es inevitable, vas al territorio y la complejidad viene, no es que decís voy a pensar el territorio desde una perspectiva de la complejidad, vas al territorio y la complejidad aparece sola, no hace falta pensarla. La epidemiología comunitaria es eso, el reconocimiento de voces y saberes de otros, y este eje que traje antes, que capaz no lo puse, es poner en disputa los propios privilegios, ¿no? Los privilegios de quienes los detentamos. Y también pensarnos a nosotros como privilegiados, ¿no? Porque a veces es muy fácil pensar el privilegio en los otros, ¿no? Como, bueno, yo como mujer puedo ver, me puedo ver en situaciones de desigualdad y los privilegios ubicados en un otro, en ese ejercicio desigual hacia mí. Pero cuesta mucho ver los propios privilegios, y me parece que en estos procesos es muy importante pensarnos cuáles son los nuestros. Cada quien puede tener privilegios, y hay que ponerlos en discusión, porque las tensiones van a estar dadas también ahí, en los propios privilegios. Y es una epidemiología que distribuye poder y construye potencia, que no es sin conflicto, sino que aparece la lucha y aparece la organización. Me parece que habilita la organización y la lucha. No sé si los compañeros quieren agregar algo más antes de leer la frase de Floreal. Yo creo que la epidemiología comunitaria, sociocultural, nos lleva a repensar varias cosas. Una de las cosas también son las palabras, y venía como viendo algunos comentarios en el chat que está bueno como eso, como volver a rediscutir esas cosas. No sé, hay una categoría que a mí me cuesta un montón, cuando ingresan los equipos territoriales, una compañera, Vanessa Baun, y yo damos unas capacitaciones. Y toca el momento de decir caso sospechoso, y a mí me genera identificación de caso sospechoso. Es una categoría, está reconocida, la tenemos que usar, pero hacemos un enrollo, y a veces es casi un trabalengua, personas que identificamos
que tienen síntomas compatibles con casos sospechosos. Respiramos primero y después lo decimos. ¿Por qué? Porque también sabemos que el caso sospechoso generó mucho estigma también dentro de los barrios populares. Entonces, ponerle una categoría, un cartelito a una persona, y cómo trabajás los vínculos, y cómo también desde las palabras vamos creando estigmas, y aunque no querramos, aunque esté así, aunque en la ficha epidemiológica figure, a veces poder pensar y repensar estas cuestiones. Y otra también tiene que ver si bajamos o estamos o somos en los territorios. Y eso también es interesante como repensarlo, que nunca bajamos. Tampoco estamos a veces todo el tiempo, y eso también hay que reconocerlo. Que uno, más allá de que tenga una perspectiva y eso, no siempre, a veces uno no vive en Villa Azul, y está bien reconocerlo y presentar, y no es que uno se va a camuflar y decir, yo soy re de Villa Azul. No, está bien, porque podemos también co-construir con un otro, construir desde múltiples disciplinas, no solo la sociología, sino también otras experiencias y eso. Esta es una chica en antropología, sociología. Pero también como poder ver también todo esto, lo rico de las experiencias, cómo ir repensando y replanteando esto, que a veces la epidemiología tiene categorías muy duras, y cómo esas categorías las podemos flexibilizar. Yo creo que todo es flexible, todo puede ser reconstruido, y en la práctica también, como que como logrando esa praxis que realmente genera la transformación con las diferentes voces y saberes. Sí, que lo que dice Andre a mí me parece fundamental, que es la palabra experiencia, ¿no? Que creo que la trajiste antes. Me parece que todos en un proceso de construcción de este tipo logramos ser sujetos de la experiencia. Hay un tiempo cualitativo distinto en estos procesos, no de horas de trabajo, no solamente, sino un tiempo distinto en el que todos nos transformamos. En el que hay una experiencia en que salimos distintos, y esto que vas diciendo en relación a cómo vamos pensando las definiciones, cómo vamos pensando la forma de construir algunas palabras, y eso lo da el ida y vuelta y la apertura, esa ida y vuelta con un otro, ¿no? Como, me parece como fundamental la palabra experiencia, que cada quien que participa de estos procesos es un sujeto que va a atravesar por una experiencia subjetiva, singular y específica que va a transformar. Y por ahí, para traer algo de justo lo que decías de las palabras, recuperar algo que en el chat está surgiendo, que es la reflexión sobre cuando uno habla de bajar a un territorio, ¿no? Porque el bajar ubica un lugar de poder, que uno está arriba y otro abajo. Entonces, comparto esto de la reflexión que surgió en el chat y que me parece interesante porque también habla de cómo deconstruimos nuestras miradas y nuestro lenguaje, que contiene en el lenguaje parte de ideas que hay que ir desarmando. Sí, y que contiene nociones de privilegio, ¿no? Como eso, o sea, esa ida y vuelta, y en ese encontrarnos en tensión, se van a visibilizar los privilegios, ¿no? Que nosotros también tenemos. Entonces me parece como muy importante eso, que en ese proceso de transformación no implique, como dijo Andre, bueno, desconocer que seguimos teniendo esos privilegios, ¿no? Poner en disputa y en discusión o empezar a visibilizar los privilegios no significa de un día para el otro deconstruirlos, ¿no? Entonces, pero bueno, ya visibilizarlos nos permite saber hacer silencio cuando hay que hacer silencio, abrir y habilitar otras voces, ¿no? Nos permite otra cosa, visibilizar lo digo como feminista, ¿no? Me parece que un ejercicio que el feminismo nos regaló, o me regaló por lo menos, es eso, es empezar primero, no solo por visibilizar los privilegios de los otros, sino por pensarnos a nosotras como privilegiadas también, ¿no? Por lo menos a mí. Bueno, ¿qué situación de privilegio estoy? Cuando veo mis privilegios me permite porque ahí es donde aparecen las tensiones con una, ¿no? Esto de bajar o no bajar. Bueno, cuando una utiliza una palabra en donde aparece una tensión, bueno, se visibiliza un privilegio, ¿no?
Y habilitar, al repensar eso, me parece que es la potencia de la experiencia de estos procesos. Acá en el chat ponía algo una compañera, Anaí, en relación que muchas veces los números parecen lejanos, pero son los compañeros. Creo que, no sé si es la hora del día o qué, pero a mí me llegó bastante, porque sí, porque nosotros trabajamos con datos, los ponemos en un sistema, los visibilizan, pero cada uno es una persona. Cada uno tiene una historia, cada uno es una familia, tiene contactos y que estrechos y no estrechos, tiene un barrio, un lugar y eso. Y como creo que la epidemiología comunitaria, en resumen, implica eso, pensar la persona que está detrás del número, pensar la historia, pensar el lugar y todo. Que nada, que eso tiene que ver con que no son solo los números, y que los números también tienen muchas personas adentro que construyen eso, yendo a territorios, sistematizando los datos, pasándolas a una app, construyendo los gráficos, y que eso tenga sentido también para construir políticas públicas que van a implicar la vida de otras un montón de personas para que puedan acceder a diferentes cosas que tienen que ver con, son necesarios para la poder articular con otros, y que llegue un bolsón de comida, que eso diferencia la posibilidad de aislamiento o no. Sí, cada uno de esos números son personas y compañeros. No sé si hay alguna pregunta más en el chat, o si quieren que leamos, trajimos una frase de Floreal Ferrara, capaz para compartirles. ¿Quién la quiere leer? ¿Quieren que la lea yo? Dale, dale. Bueno, en realidad no sé si habla mucho de epidemiología comunitaria o habla de muchas cosas a la vez, pero nos parecía que era interesante como, bueno, cerrar un poco este curso con volver a recuperar seguramente varias de las cuestiones que estuvieron atravesando las distintas instancias del curso. Y trajimos una frase de Floreal Ferrara, que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en un corto tiempo, y que trajo la experiencia de los atandos, como dijo la compañera Elena, si no me equivoco. Y esto fue una frase que trajo en octubre del 2005, en un discurso que dio en la Facultad de Medicina de la UBA, y dice así: la salud es un asunto ético y político. El punto céntrico se ha trasladado del microbio a la sociedad, de la modificación patológica del mecanismo celular al entendimiento de las fuerzas y las relaciones sociales, de las alteraciones íntimas del protoplasma, núcleos, cromosomas, membranas, nucleolos, a las relaciones de producción. Este es el cambio, rechazar el fetichismo del síntoma, de la enfermedad, para comprender la causalidad estructural que lo genera. Por eso hoy la medicina y su práctica en la atención de la salud, en la epidemiología, resulta una ciencia sociopolítica. Pasemos a la segunda. Esta frase a mí siempre me gusta mucho, la epidemiología como una ciencia sociopolítica, la uso un montón. Cuando los organismos internacionales vienen a enseñarnos que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, lo que nos están enseñando es el discurso del colonizador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos organismos internacionales que han enseñado a varias generaciones desde hace 50 años que para tener bienestar tienen que adaptarse a la sociedad en la que están, y que esta adaptación a la sociedad representa para ustedes la salud. Un carajo. Si ustedes se adaptan a la sociedad de injusticia en la que viven, están recontra enfermos, porque al adaptarse están siendo absorbidos por este conflicto que es más fuerte que uno. Y la última. La salud es la lucha por resolver un conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. Y esta es una definición que se me acaba de ocurrir esta mañana, que ustedes seguramente la pueden haber anotado, y dentro de 20 años, cuando nos encontremos de nuevo aquí, ustedes ya con 10 años de antigüedad como médicos y yo con 100 años de vida, entonces habremos de decir categóricamente: la lucha antagónica de los pueblos que han sabido resolver sus problemas socioeconómicos están haciéndonos mucho más longevos, están haciéndonos mucho más sanos. Linda.
Hermoso. Emociona mucho. Floreal siempre con su concepto de salud como lucha, ¿no? Como qué es lo que nos hace más sanos. Sí, a mí también siempre esta frase me emociona mucho, y ubica la epidemiología, que fue un poco el eje transversal del curso, pero que seguro que trasvasó los límites de la epidemiología al curso, la ubica como una ciencia sociopolítica, ¿no? Y me parece muy interesante también ese punto para pensar la epidemiología. Sí, y pensar la organización social y la organización política como parte de eso también, ¿no? Esto de la lucha que nos trae a Floreal, de la lucha contra las injusticias. Total. ¿Qué es lo que nos hace más sanos, ¿no? Como la pregunta final es, ¿qué es lo que nos hace más sanos? Bueno, me parece que estos procesos que compartieron los compañeros de los abordajes que están haciendo, claramente me parece que habla de un tipo de salud en donde la organización, la lucha, la participación, las voces disidentes forman parte de ese proceso. Sí, me parece que también está bueno traer estas reflexiones en este contexto donde todo a través de la pandemia se nos volvió tan cuantificable. Digo, uno prende la tele y solo ve números, casos recuperados, sospechosos, digo, todo se lleva al plano de los números y por ahí, bueno, ahí es lo que hablaba, lo que traía un poquito André, el otro encuentro es de la parte de comunicación, ¿no? Pero digo, la comunicación que se está dando de esto a veces mantiene mucha distancia con este concepto de salud y parte del desafío también es recuperarlo para recuperar la dimensión sanitaria y política que tiene la salud para nosotros y la salud pública en general. Por ahí algo que me quedé pensando para aportar también a lo que traen es de que estos abordajes, lo que los compañeros están contando es el abordaje que se piensa y que se planifica desde salud, pero que siempre se hace con una concepción del Estado amplia y muy participativa de otras áreas del Estado, ¿no? Digo, en cada uno de los abordajes territoriales se piensa en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, cuando surgen algunas cuestiones que haya que articular ahí. Digamos, lo que se transmitió, lo que contamos un poco es la experiencia de salud, pero que también entendemos que no es solamente de salud, ¿no? Recuperando esta frase de que la salud es más que lo que pasa solamente en el cuerpo, digo, en los abordajes también eso lo pensamos desde el Estado, ¿no? Corríjanme si... No, perfecto, por ahí, por supuesto, por ahí. Bien. No, Bueno, sí, que sería imposible sí, realizar un claro. abordaje sin esos otros lugares. Y que por eso, que esa es la diferencia quizá, que más allá de las estructuras gubernamentales, cómo pensamos los territorios, la salud y la responsabilidad del Estado, que es con otros. Solos es imposible y sobre todo en este momento. Inclusive eso, cómo fuimos de alguna manera derribando las fronteras entre ministerios o entre direcciones y a partir de ahí poder pensar y construir entre todos, porque si no, no se podía. Y además también pensando de dónde partimos, a dónde estamos y dónde queremos llegar. Creo que esa es, no sé, cuando pensamos nuestros abordajes territoriales, uno de los máximos objetivos tiene que ver con la articulación. El hisopado, y eso es parte, pero sin la articulación no podemos dar respuesta. Uh-huh. Sí. Y bueno, no sé si a alguien le queda alguna duda o demás, por supuesto que quedamos siempre en contacto. Acá me dice alguien, ¿levantaron la mano? ¿Puede ser?
¿Cómo sería eso? No. A ver. No, me apareció un cartelito, pero me parece que no. Em, sí, Julia, María Julia, ¿puede ser? El trabajo final, me estás preguntando por el trabajo final. Sí, ahora iba a recuperar eso, porque vi que muchos se sumaron después y preguntaron por eso. Les vamos a mandar la consigna por mail, eso quédense tranquilos todos que van a recibirlo. Lo mismo que la presentación que usamos recién, ya se cargó a la carpeta Drive compartida. Em, de, Cuando terminamos con esta clase, en estos días vamos a estar subiendo todas las clases que fuimos compartiendo en nuestro canal de YouTube. Para todo esto que les estoy contando está Manuela Ledesma detrás de la foto de la fundación, que primero agradecerle porque sin ella, que es ella la que hace que todo esto sea posible. Así que gracias, Manu. Y Manu les va a estar mandando la consigna del trabajo final. La idea es que se elabore un artículo tomando algunos de los ejes que fuimos viendo en cada una de las clases, tomar un eje, el que ustedes crean que se sienten más interpelados o interpeladas, y que hagan una articulación entre lo que se vio y alguna reflexión sobre sus propias prácticas en salud. La idea también es que para la elaboración de este trabajo se tomen un mes como plazo, y bueno, quienes entreguen el trabajo van a recibir el certificado de la cursada. Y ya que está, vuelvo a repetirles un poquito la invitación que hacíamos al comienzo. Estamos trabajando en unos encuentros virtuales que vamos a continuar los días miércoles. El miércoles que viene los salteamos, pero comenzamos con ellos el miércoles 19 de agosto, que van a ser rondas para pensar la pandemia desde una salud feminista. Acá tengo una compañera, yo soy parte del equipo de las ronderas y André Paz también. Así que les contamos un poquito. La idea es pensar desde la salud feminista los temas que hoy son emergentes en este contexto. El primer encuentro lo vamos a abordar de modelos de atención y soberanía de los cuerpos en el contexto del COVID. El segundo es políticas del deseo. Ay, pará, está silenciada. La segunda ronda es políticas del deseo, parir en pandemia, como problematizar el parto en este contexto y pensarlo desde una perspectiva de políticas del deseo. La tercera ronda van a ser políticas del cuidado, abortar en pandemia. Justo acá una de las compañeras trajo como eso, ¿no? Como traer un poco los obstáculos y las estrategias, y también pensar, ¿no? Bueno, qué es abortar en estos contextos, y cómo se van desarrollando las redes de cuidados que las feministas tenemos como experiencia, que seguimos sosteniendo incluso en estos contextos. La cuarta, nos damos el desafío por primera vez desde una salud feminista empezar a pensar adultos mayores, porque nos parece que también tenemos que preguntarnos sobre la construcción de los riesgos en adultos mayores, ¿no? Hoy están como población de riesgo en contexto de pandemia, casi monolíticamente atravesados por el COVID y por el riesgo al contagio de COVID. Y bueno, queremos también incluso problematizar la salud, el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado en estos contextos en adultos mayores, ¿no? Siempre desde una mirada de salud feminista. Y la última, que es el desafío que nos venimos dando desde hace bastante, que es pensar la gestión feminista en salud, ¿no? O sea, cómo las feministas en estos nuevos contextos estamos ocupando roles ejecutivos, roles legislativos, y cómo nos damos ese desafío, ¿no? De pensar la gestión feminista ahora, ¿no? Que las feministas en el Estado no se traduzcan en eso, en feministas ocupando roles ejecutivos patriarcales. Digamos, el Estado tiene una historia de construcción patriarcal,
La pregunta es cómo hacemos cuando llegamos a esos roles, construir con los procesos de construcción feministas que nos venimos dando. Así que un poco la última ronda trae ese desafío. Carly, no sé si querés contarles, bueno, que va a ser más en formato de ronda, también va a ser un desafío, la idea no es que sea un curso de algunos oradores y otros que capaz escuchan y participan en el chat, sino nos vamos a dar el desafío también de poder abrir, aunque sea en algunos momentos, seguramente todos no van a poder hablar, pero la idea es que poder abrir las rondas un poco, y obviamente siempre va a estar el chat, pero nos vamos a dar el desafío de hacer una ronda virtual, vamos a ver qué pasa, pero un poco es rondear, no solo traer eso, un saber, sino construirlo con ustedes, con aquellos que se anoten para participar de la ronda. Sí, la modalidad de inscripción va a ser como llegaron al curso acá, de la misma manera, y lo vamos a estar publicando en las redes en estos días, así que nada, queríamos adelantarles porque nos acompañaron estos miércoles y construimos este grupo que estuvo tan bueno, y nada, invitarles a que el miércoles 19 empezamos, así que nada, van a ser todos muy bienvenidos. Después también vamos a estar circulando el programa, donde están las personas que invitamos y algunas de las preguntas disparadoras de cada uno de los encuentros. Bueno, eso creo que es todo. Cualquier cosa, igual seguimos siempre en contacto por el chat, por las redes, por mail, de todas las formas, y les mandamos en estos días la consigna para el trabajo. Bueno, gracias por acompañarnos y fue un lujo todos estos encuentros con ustedes. Un abrazo. Gracias. Chau, chau.